Portugal es uno de esos países que sorprenden cuando uno comienza a mirar más allá de las etiquetas conocidas. Tiene historia, una enorme diversidad de uvas autóctonas, regiones completamente diferentes entre sí y, sobre todo, vinos capaces de hablar con muchísima personalidad de su lugar de origen. En este episodio queremos viajar por Portugal a través de sus vinos, pero también conocer la historia de alguien que convirtió esa curiosidad en un proyecto de vida. Hoy platicaremos con Eric Ramírez, fundador de La Jarrafeira, un proyecto que nace con la misión de acercar al mercado mexicano los vinos portugueses con personalidad, origen y una propuesta distinta. Su historia con el vino empezó casi por casualidad durante la pandemia. Continuó con un viaje por Portugal y terminó llevándolo inclusive a vivir a Lisboa. Después estudió el negocio del vino, conoció productores y finalmente comenzó a importar vinos de Portugal a México. Hoy vamos a conocer esa historia de vida, recorrer algunas de las regiones más interesantes de Portugal, hablar de sus vinos y descubrir, en compañía de Eric, que está llegando a México a través de La Jarrafeira. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Mi querido tocayo Edgardo Schiller, ¿cómo estás? Hola, tocallito. Muy bien, aquí preparado para escuchar de Portugal, que es un país productor de hace muchos años y que no está tan conocido en México, ¿no? O sea, recién se está descubriendo un poquito. Claro, y bueno, qué mejor que hacerlo en compañía de nuestro querido amigo Eric Ramírez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y le vamos a pedir que eche chisme con nosotros. A nuestros amigos que nos escuchan les vamos a pedir que se sirvan una copita de vino porque el chal va a estar bueno. Y además porque estamos inaugurando con Eric, digamos, un concepto en Código Vino que se llama el pasaporte Código Vino. ¿Y eso qué significa? Pues que algunos de nuestros episodios, como ya hemos hecho un par anteriormente, tendrán una temática específica por país. Y entonces, pues a través de Código Vino vamos a recorrer el mundo con ese pasaporte y a través de los vinos. Pero bueno, no se diga más. Bienvenido, mi querido Eric. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí igual un gusto estar aquí con ustedes. Saludarlos, estimado Edgardo. Muy feliz de estar aquí en este espacio y para poder platicarles un poquito más de Portugal. Estamos encantados de tenerte con nosotros porque además esta charla es algo ya que habíamos platicado cuando nos encontramos en la Expo Gastronómica y bueno, por supuesto nada más faltaba ponerle fecha, que bueno que lo hicimos pronto y aquí estás, pero nos tienes que contar porque tu historia de vida está súper interesante. ¿Cómo llega el vino a tu vida durante la pandemia? ¿Qué pasó con esa vuelta de vida a Lisboa? Ya no digo más. Cuéntanos tú. El vino llegó a mi vida principalmente por un amigo que estudió gastronomía y durante la pandemia, pues muchos no teníamos muchas actividades, ¿no? Yo todavía estudiaba en la universidad y era vacaciones de verano, entonces pues no había mucho que hacer. Y él nos dijo, oigan, pues yo estoy tomando un diplomado de sommelier y nos dijo, pues lo que estoy aprendiendo no lo estoy poniendo en práctica como tal. Entonces nos dijo, ¿por qué no los conocimientos que estoy obteniendo se los pasa a ustedes? Armó un pequeño grupo, éramos como 6, 8 personas por Zoom. Dijo, pues les voy a ir presentando sobre el vino, empezamos por lo muy básico, ¿no? ¿Qué son los taninos? ¿Qué es el ácido? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo detectar qué tanto alcohol tiene un vino? Y fue evolucionando sobre ir descubriendo el vino, qué es un vino tinto, qué es el blanco, qué es el rosado. Lo hizo muy dinámico porque nos dijo, les voy a conseguir 3 botellas de un vino de Rioja, de diferentes añadas o de diferente productor para que lo prueben y lo comparen, ¿no? Y luego también nos conseguía 3 de Italia y 3 de Ribera del Duero. Y luego otra sesión era mezclar esas botellas y hacer comparaciones entre ellas. Entonces, así fue como a mí me cautivó el tema del vino porque dije, oye, pues, ¿cómo es posible que hay tanta diferencia, ¿no? Entre cada vino y cómo es de que esto apenas es como la intro que estoy teniendo. Y de ahí fue donde me empecé como a interesar más en el vino, empecé a descubrirlo un poquito más, empecé a poner un poco más de atención a las etiquetas que veía en el supermercado, empecé a
a los años y entender un poquito más el tema de crianza, reserva y qué esperar, ¿no? Sobre los sabores que había alrededor de los vinos. ¿En qué momento te pusiste a pensar, oye, tengo que aprender más, me tengo que meter más en esto? ¿Cómo fue? Debe haber algún detonante, ¿no? ¿Hubo algún vino, alguna región? Sí, hubo 2 regiones, que era es Rioja y Ribera del Duero, y principalmente los Tempranillo. Y fue porque igual mi familia, igual durante la pandemia, consumían mucho de esos vinos. Y entonces a mí me dio la curiosidad, oye, ¿qué tanta diferencia hay, no? Entre un Tempranillo de Rioja y un Tempranillo de Ribera del Duero. Y las diferencias que hay en diferentes tempranillos de la misma región. Entonces, eso fue lo que me despertó mucho mi curiosidad alrededor del vino, de cómo cambia incluso dentro de la misma región. Y así fue como empecé a meterme un poquito más sobre esa región. Digo, también es lo que más uno puede encontrar como en el súper o en un restaurante, entonces pues me facilitó un poco más mi investigación. Pero pones un ejemplo maravilloso porque, bueno, si alguna región en el mundo vamos a encontrar tanta diversidad, definitivamente es en La Rioja. Bueno, la comparativa obligada contra Ribera del Duero y lo que pasa ahí en un término de literal una carretera que en 200 kilómetros te da tantos aromas, tantos sabores, tantas diferentes astringencias, tantas diferencias de acidez. Y pues claro, se da uno cuenta que el mundo del vino realmente no es un mundo, es un universo. Pues ahí está, digamos, la chispa que prendió el fuego. ¿Y luego qué pasó con esas vacaciones a Portugal ahí en el 24? Platícanos. Pues ahí la verdad es que nosotros nos fuimos de vacaciones, solía hacer mucho triatlón. En ese entonces me había anotado para un medio Ironman con unos amigos y pues en lugar de hacerlo en Cozumel o aquí en México cerca, salió la idea y fue a hacerlo allá en Portugal, en Cascais, como a 40 minutos de Lisboa. Y ese fue el motivo original por el cual terminamos allá pasando tiempo en Portugal. Entonces yo fui ahí primero estuve como una semana con mis amigos, hicimos la competencia, mi familia me acompañó ya, ellos llegaron un día antes. Y ya después pasamos otra semana en familia explorando principalmente Lisboa y el centro de Portugal, ¿no? Lo que fue Nazaré, Óbidos, esa región más céntrica, ¿no? En coche lo estuvimos recorriendo y a cada lugar al que íbamos a comer o nos parábamos había pues, mucha oferta del vino y también mucho viñedo. Pasabas y veías muchísimo viñedo. Entonces, pues empieza a llamar la atención, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Portugal? ¿Por qué tiene tanto vino? ¿Por qué tiene tanto viñedo? ¿Y por qué a cada lugar al que íbamos a comer y que pedíamos una botella de vino, pues así, pues para acompañarla, era un muy, muy buen vino, ¿no? Y ni siquiera era como que tuvieras que gastar mucho en la botella. O sea, era un precio bastante accesible que empieza a llamar la atención, como es de que ahí es parte del día a día, ¿no? No tienes que gastar mucho para acompañar tu comida con vino. ¿Y a poco no esas lonjas de bacalao con esos blancos espectaculares te vuelan la cabeza, no? Sí, sí, totalmente. Ahí yo honestamente no soy tan fan como del bacalao, a menos de como lo preparan aquí en México. Y ya llegas allá, pues dices, bueno, conocer una nueva cultura, conocer nueva gastronomía, me empecé a meter y sí, te vuela la cabeza completamente. Y también me sorprendió mucho que tienen su museo del bacalao. Y dije, oye, pues aquí sí, o sea, tiene que ser buena, ¿no? La comida como para que le hagan un museo específicamente a ese platillo. Pregunta, Eric, para los que no te conocen, tú eres bastante joven, ¿no? Entonces, entiendo todo el contexto, ¿no? Pero en esencia, ¿qué fue lo que te trajo? Obviamente veía viñedos y demás, pero, por ejemplo, ¿tú a qué edad empezaste a tomar? ¿O en la familia hay tradición de tomar vino? ¿Cómo está esa parte? Sí, en la familia el vino siempre ha estado muy presente. Digamos, mis papás son los que casi cada fin de semana o ven una película y lo acompañan con una botella de vino. Entonces, pues desde ahí como que yo ya sabía que algo bueno, ¿no? Tenía que tener el vino, que era algo interesante. Pero en sí, antes del diplomado con mi amigo, yo no le encontraba mucho chiste al vino. Tomaba un poquito, pero no diferenciaba, no identificaba como sabores, no identificaba los aromas, hasta que aprendí un poquito cómo empezar en eso, identificarlos, y así fue como lo descubrí. Ahorita tengo 28 años, y entonces empecé en el tema del vino como a los 21, yo creo, 21, 20, a
a realmente como conocer un poquito más del vino. Esta es una oportunidad justamente para, Tocayo, creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Para justamente invitar a los escuchas a que efectivamente si el mundo del vino les interesa tantito o quieren explorar, pues no viene mal hacerse un cursito de iniciación, ¿no? Para poder entender un poquito más del tema. Es fundamental, mi querido tocayo, porque si bien hemos trabajado mucho aquí con la idea en Código Vino y en todo el ecosistema que manejamos, además del podcast, en democratizar al vino, quitarle parafernalia, desatanizar el concepto del sommelier con Tasteván, es una realidad que, como cualquier cosa en la vida, uno tiene que entenderle tantito para poder disfrutarlo más. Y no sobra tomar un cursito, tomar un diplomado. Aquí en Código Vino pues tenemos cursos de iniciación, tenemos cursos también de países, tenemos cursos más avanzados, cursos para personal de servicio y estamos convencidos que la capacitación a cualquier nivel, ya sea que quieras nada más darte, pues digamos, una enterada de qué es esto del mundo del vino o profesionalizarte, merece echarse un clavadito en ello y aprender para entonces ir abriendo esta percepción, como bien decía Eric, tanto a la parte visual, aromática, qué está pasando cuando sentimos esa acidez, esa astringencia. Y bueno, pues reiteramos la invitación, pero regresando al caso de Eric, yo también quisiera resaltar otra cosa en lo particular. Me encanta ver emprendedores jóvenes como Eric abrazando el vino, por decirlo así, de un día para otro, y concentrarse en decir, yo de aquí voy a hacer mi proyecto de negocio, mi proyecto de vida. Es justamente la gente que tiene que rescatar el vino que hoy pasa por un tránsito complejo por la disminución del consumo de alcohol en el mundo, pero que esa transición también va para bien porque se está cayendo del mercado, digamos, el vino malo, el vino barato, y enfocándose más en los vinos de calidad. Y me parece que Eric ha tenido un acierto en voltear a ver a Portugal, que tiene una oferta de vinos de calidad, pero que tienen que ser asequibles para que precisamente la gente que quiere probarlos, que quiere conocer el vino, que quiere darse la oportunidad, no tenga que vender un riñón para poder comprar una botella. ¿No lo ves así, mi querido Eric? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí nosotros vimos que pues, justo Portugal tiene muchísimo que ofrecer en temas de calidad y que su relación de calidad-precio es muy competitiva. Y justo eso también fue lo que me llamó estando ya de viaje, que eran vinos muy, muy buenos, que decía, oye, pues este vino aquí me salió, no sé, compramos un vino que era uno del Douro, Gran Reserva, que nos costó como, creo que como 15, 20 euros. Y ahí ya lo probamos aquí en México y todos dijimos, pues es que este es un vinazo que no encuentras en este precio aquí en México. O sea, claro, hay temas ahí de impuestos y transporte, ¿no? Que luego hay que agregarles, pero sí vimos como que pues, hay una oferta, hay un tesoro como escondido, ¿no? Ahí en Portugal que justo no tienes como que gastar tanto para tener algo de gran calidad. Justo no tienes que dar ahí un riñón y endeudarte para tener calidad, ¿no? O sea, puedes encontrar cosas de muy buena calidad a un precio pues muy accesible. Ya hablando de ello, nada más para terminar la historia de cómo terminas de definir este proyecto. ¿Te ibas a quedar a vivir en Portugal y en qué momento dices, bueno, voy a poner la empresa, voy a importar vino portugués a México? Cuéntanos. Pues justo regresamos de vacaciones. Ahí yo al poco tiempo había renunciado a mi trabajo donde yo estaba. Trabajaba en una empresa de tecnología. Y renuncié y dije como, pues bueno, voy a ver como qué se puede hacer o a qué industria me muevo, ver mis siguientes pasos, ¿no? Dije, pues oye, una opción, Portugal, no suena mal irse a vivir a Portugal, buena seguridad, la economía está bien, el país y la gente es muy cálida, o sea, como que sonaba el plan, la verdad, bastante perfecto. Ahí había encontrado justo y me quería desarrollar en el tema del vino. Dije, esto me gusta mucho, me voy a ir leyendo. Entonces encontré este diplomado ahí de negocios en el vino, que te enseñan como temas de marketing, temas de venta, pero también de producción, costos, muy enfocado en hacer alrededor del negocio del vino. Y dije, pues me quedo allá estudiando ese diplomado y de paso ya busco trabajo allá y me quedo a vivir en Portugal. Y pues eso fue, el diplomado iniciaba en abril. Y en el transcurso del tiempo, pues lo que se saca la visa, se prepara los vuelos, en lo que llega el diplomado, pues empecé a meterme un poquito más sobre a investigar el vino portugués, empecé a
conocer un poquito más como las uvas, a empaparme más. Y ahí fue donde descubrí justo que aquí en el mercado mexicano no hay como tanta oferta de vino portugués de nivel como gastronómico, por así decirlo. A lo que ves que hay vinos portugueses muy buenos que encuentras, pero son muy ligeros. Principalmente son vinos muy tranquilos que pueden ir solos. Y dije, pero falta algo más gastronómico, algo que yo pueda combinar y maridar con la comida de aquí de México, ¿no? A que pues, llega a ser un poquito más intensa. Y ya fue donde empecé a ver, oye, pues no hay tanto. Como decimos, sí, el consumo del vino y el alcohol va disminuyendo en el mundo, pero en México no. En México va incrementando año con año. Y dije, bueno, pues puede ser una opción, ¿no? Ya llegó el momento de irme, pues puede ser una opción, ¿no? Si encuentro proveedores y así, pues, ¿por qué no emprender en México? En lugar de irme y emprender algo allá en Portugal. Y ya estando allá en Portugal, la verdad, también Lisboa es una ciudad muy bonita, pero a mí, a mí personalmente se me hizo muy pequeña. Crecí en la Ciudad de México, entonces estoy acostumbrado como a este ruido y acción y movimiento y de ir de un lado a otro de la Ciudad de México y ya llegas a Lisboa y es chiquitito, es como un Querétaro, un Torreón, algo pequeño. Entonces sí me sentía un poco como que la velocidad y el nivel, no el nivel de vida, pero sí como la actividad disminuyó, me sentía muy inquieto. Así fue como decidí también emprender mejor, traerme los vinos a México, seguir viendo la Ciudad de México, que es como el estilo de vida ya conocido y así con este rush que me gusta, pero sin separarme totalmente de Portugal. Entiendo perfecto lo que dices. Parece mentira, pero estamos tan acostumbrados al estrés, a la vida Ujú. citadina, como bien comentas, andar de arriba para abajo, que el día que te la puedes tomar más tranquila ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Una pregunta que nada tiene que ver con el vino, pero estoy obligado. ¿Benfica o Sporting? Me voy por Benfica, porque la mayoría de la gente que conocí le iba a Benfica y Está hermoso el estadio también, qué bárbaro. sí, y como que yo estaba allá cuando Sporting ganó la liga y sí, se hicieron las celebraciones, no sé, como que los fans de Benfica se llevaron ahí mi corazón. Definitivamente las águilas, tanto allá como acá, las defendemos. Pero regresemos al vino, tocallito. Pues aquí lo que pasa es que estoy escuchando atentamente, excepto la parte del fútbol, pero el resto, claro que sí. Como dices, volviendo al vino, te hago una pregunta, ¿no? Para alguien que solo relaciona Portugal con Oporto, porque la verdad es esa, ¿no? Cuando hablamos de Portugal, todo el mundo se va a Oporto y los vinos fortificados, entonces, y en algunos casos con vino verde. Entonces, ¿cómo le explicarías la diversidad del país a la gente? Ese es un muy buen punto porque no es tan sencillo, ¿no? Porque primero mucha gente no sabe de vinos portugueses. Nos ha pasado en expos que decimos, oye, vino portugués y dicen, oye, pues no había escuchado que Portugal hiciera vinos. Desde ahí empezamos de, oh, bueno, pues, a contar la historia. Luego sigue a haber gente que nos ve y dice, oye, ¿tienes vino de Oporto o vino verde? Y le decimos, sí, bueno, Oporto no hemos traído todavía. Creemos que ya está en mercado como establecido, entonces dijimos, vamos a explorar lo que no está tan establecido, ¿no? Como lo que es Alentejo o Dao. Y justo de esa forma es como quisimos introducir al mercado ahí a la gente el tema de los vinos aquí de Portugal, de decir, oye, mira, ¿conoces viño verde? Sí trajimos algunas etiquetas de viño verde, pero mira, también prueba un poquito, ¿no? Acá de esa otra región, de Alentejo o del Douro, que se asemeja un poquito a Ribera del Duero. Buscamos que vayan entendiendo y que vayan conociendo un poquito sobre las regiones de Portugal y principalmente pues la gran también diversidad en el tema de las uvas, ¿no? Que pues, tienen más de 250 uvas autóctonas, pero pues ahí es como irles de poco en poco, ¿no? Porque siento que es tanto lo que tiene Portugal que también te puedes saturar y decir, no, pues, no retienes tanto la información y te abrumas. Claro, porque cuando empiezas a decir, oye, Trás-os-Montes, Tabora e Barossa, Bairrada, Beira Interior, Setúbal, Algarve, Madeira, Azores, y eso aparte, vino verde, Porto y lo que ya dijimos. Entonces se vuelve una locura y hay que entrarle, pues digamos, de una manera que sea ordenada y racional y sobre todo para un consumidor en México que, como dices, va a poner a la mesa comida que tiene características un poquito distintas a lo que se come en Portugal, pero que de todos modos tienes una oferta que, por supuesto, va a poder cumplir con ello. Y me voy a ir a una pregunta muy puntual. ¿Has escogido
para la Jarrafeira, 4 regiones en lo particular. Me gustaría que, si nos permites, vayamos una por una. Mencionaste al Douro, que bueno, pues es la otra parte de Ribera del Duero, si uno sigue el río y conecta de España a Portugal. Y bueno, pues platícanos qué trae la Jarrafeira de Duero, por qué lo escogiste, qué características estás buscando, cómo eliges o cómo elegiste la bodega con la cual empezar a traer los vinos. Del Douro, lo que busqué principalmente era una bodega que representara lo que fuera la región, que fueran vinos, nosotros que le decimos vinos con carácter, ¿no? O sea, que estén presentes ahí con esa intensidad que tiene la región. Fue una de las regiones que decidimos traer por la cercanía que tiene Ribera del Duero. Y Ribera del Duero es una región ya conocida justo aquí en México, establecida. Entonces, justo para traer al mercado mexicano a que esté queriendo explorar algo diferente, pero tampoco sin salirse mucho de la zona de confort o sin tener que decir, oye, pues ya no sé qué voy a probar, que es algo totalmente diferente. Dijimos algo que ya conocen y se asemeja un poco. Está Ribera del Duero y el Douro. Trajimos una bodega, la bodega se llama Firma. Es una bodega que está ubicada un poquito más pegada hacia España, que es lo que dirían como Douro Superior. Y ahí lo que busqué, en realidad lo que estuve buscando en la mayoría de los viñedos que trajimos era que fueran y tuvieran proyectos y que buscaran proyectos sustentables. O sea, que tuvieran un propósito y tuvieran una misión para cuidar también como el esquema sustentable de la región y de los viñedos, ¿no? Una consulta, y por ejemplo, hablando de Douro, ¿qué diferencias le encuentras, por ejemplo, para que la gente entienda, un tempranillo de Ribera del Duero y un tempranillo de Douro? Acá lo que nosotros sentimos es que tiene un poquito más ese tema de mineralidad y un toque más de fresco, un poco más de la frescura. O sea, es una zona caliente, pero no es tan árida, por así decirlo, ¿no? O sea, de cierta forma la cercanía que tienen con el mar ahí de Portugal, que el mismo río es el que termina desembocando en el mar, le va a permitir esa frescura, esa mineralidad, a diferencia de los vinos de Ribera del Duero que pudieran ser un poquito más secos, a mi Sí, parecer. porque al fin y al cabo los taninos casi se expresan igual, ¿no? En algunas zonas son un poquito más pronunciados, en otras son medios, pero entiendo que en cuanto a taninos estamos hablando de prácticamente el mismo nivel, ¿verdad? Sí, 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 en taninos van a estar muy, muy similar. Creo que es como algo, por así decirlo, icónico de la región o por lo que se llegan a caracterizar. Son vinos que tienen los taninos presentes, vinos con un buen cuerpo, ya sea medio o alto, y que van a tener como esa presencia ahí en boca y en la mesa. Ok, perfecto. Y vámonos, por ejemplo, a otra de las zonas de donde traes vinos también. ¿Qué prefieres? ¿Vamos al norte, vino verde o prefieres hablar de Alentejo? Vamos con Alentejo a platicar un poquito ahí de Alentejo, qué fue lo que vimos de la región y qué fue el por qué. Siento que esta Alentejo es como la región un poquito más diferenciadora o desconocida al momento de llegar aquí a México. Y además la que más territorio tiene en Portugal, si entiendo bien. Sí, también es la que más territorio abarca ahí totalmente en Portugal. Entonces, eso también está interesante, que tiene sus regiones y microrregiones, ¿no? Ahí el Alentejo va también evolucionando. Muy bien, entonces cuéntanos, ¿qué personalidad justamente tiene Alentejo frente al Douro? Aquí, Alentejo lo que sí tiene es que, como es una zona muy árida, es la zona que está, digamos, no tiene un río y laderas que vayan a hacer que sea como más fresca y que protejan. Aquí es llano y sol y poca lluvia. Entonces va a ser una región bastante árida. Se va a parecer mucho a vinos que ya están aquí en México, que son muy, por así decirlo, potentes en todos los sentidos, ¿no? Aquí lo que Alentejo es que potencializa todo lo que hay en un vino. Te va a potencializar la fruta, la acidez, pero también el alcohol. Entonces, aquí lo que Alentejo tiene es una personalidad bastante fuerte. Los vinos que traemos son marcados, tienen aquí su buen cuerpo. Incluso los jóvenes, bueno, los vinos jóvenes que traemos, que no tienen ni siquiera barrica, son vinos que te llegan a
ya sé que los puedes tomar solos, pero también son vinos que pueden ya acompañar comida y se sostienen, ¿no? O sea, no se achican estos vinos. Entonces, eso fue una de las características que nos gustó de ahí de Alentejo. Qué bueno, qué bueno. Pero justamente como decía Edgar, como la zona es bastante extensa, ahí encontramos diversidad, ¿no? De sabores, de características. Cuéntanos de tus vinos. Y sobre todo, perdón, tocayo, porque hemos estado hablando particularmente de tintos, pero creo que ahí está el Ceila Branco y el Morais Rocha Reserva Branco, que está trayendo la garrafeira y que, bueno, pues particularmente nos gustaría saber justamente qué perfil, cómo combinan con la comida mexicana, qué rol juegan los blancos en Alentejo. Ahorita que están tan de moda los blancos por todos lados. Sí, justo fue una sorpresa bastante agradable el tema de los blancos en Alentejo, porque mientras hacía la búsqueda de los proveedores, llegué a una feria que era de puros proveedores, eran como 30, pero la mayoría, gran mayoría eran de Alentejo, y me sorprendió mucho el tema de sus blancos, ¿no? Que no son blancos tan ligeros, no son blancos que pasan desapercibidos, ¿no? Son blancos con personalidad cada uno. Entonces, a pesar de que Alentejo se conoce mucho por sus tintos, sus blancos se sostienen bastante bien y eso fue algo que me llamó mucho a la atención a mí, que por ejemplo este Ceilá Branco, bueno, es un vino blanco joven, sin paso en barrica, pero tiene cierto cuerpo, y tiene justo la fruta está muy presente, que es con sabores tropicales, entonces es algo diferente también de lo que llegas a encontrar comercialmente, ¿no? Hablando que puedes encontrar con un Sauvignon, un Chardonnay, pero la verdad se diferencia. Digo, también tiene su alto nivel de alcohol, que es como 13,5 o 14%, que después se nota, pero también te ayuda como a evolucionar tu comida, ¿no? O sea, mientras se va aclimatando el vino, va evolucionando y te va ayudando a mantener la comida. Y del Morais Rocha Reserva, ese la verdad es que ha sido nuestro vino más, ¿cómo decirlo? Aplaudido. Vinazo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí hay una aclaración que hacer, que aunque entiendo que obviamente los vinos tenían un alcohol alto, pero está muy bien integrado. Entonces no se nota ese alcohol tan fuerte. Sí, totalmente. Eso es algo que sorprende a todos. O sea, porque si no dicen, oye, pues está muy bueno, se siente justo, al final sientes como un poco lo caliente del alcohol, pero como que el retrogusto no quedas así como alcoholoso, ¿no? Dicen, oye, pues ¿cuánto tendrá, no? Quizás tendrá un 12%, 12,5%, y al ver de la etiqueta y al ver la información se sorprenden por lo muy bien integrado que está el alcohol en el vino. O sea, está muy equilibrado todos los aspectos de la acidez, la frutalidad y el alcohol. Entonces no lo notas. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo, un podcast de Frecuencia Cero, con René Palacios y Edgar Luna. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar, disponible en todas las plataformas de streaming. Qué bueno. Y si viajamos ahora sí, al norte nos vamos, ¿no? Viño Verde. ¿Qué nos cuentas de Viño Verde? Porque claro, mucha gente, o más bien los que conocen un poquito, hablan de un vino blanco por lo general y efervescente, ¿no? O sea, una petilancia allí de fondo. Si son muy jóvenes y sí, casi parece efervescencia. Pero, ¿qué nos cuentas de allá? ¿Mito o realidad esto vamos a aclararle a la gente, ¿no? Porque piensan que el vino es verde. Entonces, pues expliquémosles un poquito, ¿no? De eso. Ah, sí, sí, eso sí nos ha pasado mucho. Oye, ¿tienes un vino verde? Escuché que tienes uno verde. Y yo que, bueno, a veces uno le sigue el juego, ¿no? Dice, sí, mira, este está verdosito, le sirves, mira, tiene sus notas. Pero pues ahí es como el seguirle el cuento. Y hay quienes se acercan con más curiosidad, ¿no? Preguntando, oye, ¿cómo que un vino verde? A ver, cuéntanos, ¿qué se esperan así ver el vino verde fosforescente? Pero no, ya es justo explicar, ¿no? Esta parte de que el viño verde es el nombre de la región, ¿no? Que así se denominó, así es como el nombre de Rioja, pues se denominó Viño Verde como la región denominada, y esto se debe a lo verde que es la región. O sea, si te das una vuelta por toda esa zona, va a ser muy, muy verde, por el tema que está muy pegada al Atlántico, es muy fresca,
Ahí yo creo que sí no se complicaron en cómo dijeron, pues, ¿cómo denominamos esta región? Pues verde, ¿no? Hacemos vino y está verde la región, pues se va a llamar Viño Verde. De hecho, si Y tú ves en una foto satelital, esa región de Portugal es una mancha verde, sí, tal cual. tal cual, ajá. O sea, es que es una región verde, tal cual, y hacen vino. Pues va, Viño Verde, ¿no? Entonces, pues suena atractivo y suena interesante el tema de decir, oye, pues traigo un vino verde que juega un poco con la mente, que juega un poco con el que va a ser un vino literalmente verde. No, perdón, es únicamente el nombre de la región. Y lo impresionante de ahí es que la región, pues no solamente hace vinos blancos, ¿no? Que serían lo más parecido a un vino de color verde, sino que hacen justo vinos tintos, rosados. Llegué a probar un espumoso tinto que a mí también me voló la cabeza porque dije, oye, esto pues no era como lo que no Claro, esperaba encontrarme no estas lo cosas. normal, ¿verdad? O lo que uno esperaba. ¿Y a Ajá, base de qué uva era? sí. Creo que era un Touriga nacional. Ah, mira, okey, Ujú. guau, Oye, qué y hablando bueno. de variedades, si me lo permiten, aquí quisiera romper un mito porque todo el mundo, cuando dices albariño, te vas a ir inmediatamente a Galicia, te vas a ir a Rías Baixas, que claro, está muy, muy cerca, está ahí pegado cruzando la frontera, pero vamos a encontrar obviamente albariño en Viño Verde, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Digamos, creo que la uva número uno plantada en la región es Loureiro y la número dos es Albariño. Ahí se andan dando una pelea por cuál gana, pero yo creo que bueno, más bien no es que creo, los portugueses pelean y dicen que es su uva y ya después pasó a España. Oye, ¿y qué diferencias tienen sus perfiles, digamos, el albariño portugués del albariño de Rías Baixas? De Rías Baixas, lo que llega a ser un poco, al menos en la parte de Viño Verde centro-sur, es que puede jugar con un poquito más de, por así decirlo, el azúcar y el dulzor del vino. La región, por estar un poquito más al sur, suele ser un poco más el tema de dulzor presente, como que explota un poco más la fruta, los sabores frutales que tiene el albariño, comparado con los que están más en el norte. Pero yo creo que si te vas muy al norte, entre lo más arriba y la frontera de Portugal y España, van a ser perfiles muy similares. Qué buen apunte y yo creo que esto también es muy ilustrativo, ya cuando se quiere uno meter a los detalles más específicos, hablando de uvas, regiones y comparativas. Y bueno, escogiste también traer vinos del Dao. Y si tuvieras ahí que definir esta región en Portugal con en poquitas palabras, ¿cuáles serían? Solamente usaría una, que es una región que es elegante. Es una región que produce vinos muy elegantes, ¿sabes? No son vinos como Alentejo, que son robustos, que sientes el tanino y sientes alcohol muy presente. Como diría Messi, toma pavón, ¿eh? Elegante, ¿qué tal? Totalmente, totalmente. Sí, es algo así elegante que, por ejemplo, traemos los de Casa de Santar, que son vinos que pueden aguantarte muy bien una carne, un corte así, un ribeye, pero no son intrusivos, ¿no? O sea, pues, van a tener esa parte muy sedosa, muy aterciopelado y una acidez también marcada, pero que no te va a hacer salivar mucho. O sea, creo que hablando con compañeros de allá de Portugal, me dijeron, oye, pues es que estos son vinos que naturalmente por la región están totalmente equilibrados. Una pregunta, a ver, ahí te va. Si quisieras tú guardar un vino, ¿no? De Portugal, ¿guardarías uno de Dao o de Douro? Esa es muy buena pregunta, porque de ambos, compra una cada una y de ambos, pero principalmente el DAO. El DAO tiene una gran historia de viñedos muy, muy antiguos. Por ejemplo, Casa de Santar tiene igual como 200 años. No solo hizo un curso en negocios del vino, sino también en diplomacia, ¿eh? Eso tuvo buena respuesta la suya. Oye, pero de los grandes, así como tú bien lo dijiste, como de embajador, como de político de alto nivel, ¿no? Sí, Muy no, no, salomónica la respuesta. Tal cual. es que no hay forma de cómo elegir mal un vino y sobre todo si es de Portugal, ¿no? Ahí, pues, si quieres guardar un vino tinto de viño verde, también guárdalo y va a tener buena potencia de guarda. Ya pasando, digamos, de las regiones, de las uvas, de los vinos al negocio.
La primera pregunta se cae de los árboles, ¿por qué la jarrafeira? ¿Y si se dice así, se pronuncia así? Sí, 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 totalmente. Ahí, esto fue un juego de palabras que quise hacer. Al momento de definir como el nombre de la importadora y lo que queremos representar, pues no dije, no tiene que ser algo serio, ¿no? O sea, no tiene que ser algo tan serio, algo con lo que pues también intentar atraer a la gente de mi generación y generaciones abajo, que se vayan integrando al mundo del vino. Entonces, la jarrafeira es una mezcla de dos palabras en español y portugués. Una, la jarra, que pues es ir y tomar la jarra, ¿no? Que es la parte española. Y en portugués, si cambias la J por la G, que es garrafeira, es bodega. Entonces, puede ser un juego de palabras, de ir a tomar la jarra en la bodega, o ir y tomar, o el día de la jarra, porque feira también es día, entonces pues puede ser el día de la jarra, ¿no? Entonces, fue hacer como esta idea de hacer un juego de palabras tanto en español como en portugués, que no sea algo tan serio, ¿no? Como que igual querer quitarle el mito de que el vino tiene que ser muy serio, tiene que ser muy como solemne, que sí hay ocasiones para eso, pero viendo igual allá cómo es la cultura de Portugal, de que ellos acompañan cualquier momento con una copa de vino, cualquier comida, almuerzo, pues siento que es eso, como el querer que el vino acompañe cualquier buen momento que tengas, no tiene que ser exactamente así, algo muy solemne, muy único, ¿no? En situaciones especiales, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el cliente natural de Jarrafeira? O sea, el aficionado curioso, el coleccionista, la restauración, o los sommeliers. Ahora, por el momento, la estrategia es con restaurantes y sommeliers, ¿no? Sobre todo porque es restaurantes tipo wine bars, porque son sommeliers que ya conocen, han estudiado y conocen de Portugal y les agrada tener esa como propuesta diferente, ¿no? En carta de un portugués que no sea ligero, ¿no? Sino un portugués gastronómico, vinos portugueses con personalidad. Oye, ¿qué te han dicho tus clientes de centros de consumo sobre la reacción de la gente? ¿Cómo está, digamos, el paladar mexicano recibiendo estos vinos que has seleccionado para traer? Muy bien, ha ido teniendo muy buenas respuestas. Una, porque es una sorpresa el tema de que, oye, tengo vino portugués y tengo un vino portugués con cuerpo y que tiene presencia. Entonces, les ha gustado mucho. Justo no son vinos que se han alejado mucho de lo que hay en el mercado, pero sí tienen su propuesta única de valor, ¿no? Entonces, les ha gustado mucho. Ahí también nuestros clientes nos han dicho como que van por buen camino y ha ayudado a que la gente, sobre todo como son centros de consumo que buscan ofrecer algo diferente, la gente lo aprecia, sus clientes lo aprecian de que si van y sí encuentran algo diferente y es algo diferente de calidad. De los vinos que tienes hoy en México, ¿no? ¿Cuáles recomendarías para tres perfiles diferentes? Por ejemplo, alguien que nunca ha probado vino portugués, para un aficionado que quiere descubrir algo diferente y un amante del vino buscando una botella especial. Todo eso lo podrías encontrar con una sola bodega, que es la de Viño Verde, que se llama Quinta de Rabiana, porque ellos traen un vino blanco que es en realidad muy, muy frutal, tiene mucha frutalidad, tiene su acidez y mineralidad, pero es muy fácil de tomar para cualquiera que esté iniciando en el mundo del vino, ¿no? Ligero, no es complejo, no tienes que explicarle mucho qué tiene que identificar, ese se va, como entra, sale y se lleva una muy buena sorpresa. De ahí, luego tenemos para alguien ya más aficionado al vino, un viño verde reserva. Es un vino blanco que ha pasado en barrica, que a mí eso también me llamó mucho la atención de Portugal, que le meten mucho al tema de vinos blancos en barrica. Y ese es un vino con cuerpo, untuosidad, ciertas notas un poquito de mantequilla, pero sigue siendo de vino verde, ¿no? Sigue teniendo mucha esa frescura, esa acidez. Entonces creo que recomendaría ese. Y ya para alguien, pues, como dices, alguien ya más adentrado del vino, un sommelier que esté buscando algo para un momento especial, está el Tinto Reserva de ellos, de vino verde, que igual 9 meses en barrica. Es un vino que en nariz va a ser joven, muy frutal, vas a tener como ciertas notas de Jamaica, de moras, pero ya una vez que lo pruebas en boca va a tener su presencia, ¿no? Va a tener sus taninos presentes, va a tener la acidez, pero no va a ser astringente. Entonces creo que ese es un vino que va muy bien para una ocasión especial. Y el extra sería el Moraes Rocha, Reserva Blanco, que ese, te digo, ese ha sido como el más aplaudido dentro del mundo de los sommeliers por el tema de que es un vino que
va evolucionando conforme va pasando en copa y tiene esta fruta de huerta madura y esta madera también incluida, que ya sea que lo puedes tomar solo o también te lo puedes acompañar con algún platillo y te va a ir abriendo cada vez más los sentidos. No, pues está muy, muy completa la respuesta y te hago una última pregunta previo al cierre, mi querido Eric. ¿Dónde quieres que esté la Jarrafeira en los próximos años? Esa es muy buena pregunta. Creo que nos gustaría, digamos, expandirnos y abarcar dos mercados. Uno, seguir en el mercado de centros de consumo con estos vinos que ya traemos, que son vinos gastronómicos, porque el objetivo es ese, que la gente los acompañe con algo de comer, ¿no? Que explore ese tema del maridaje que se maneja muy bien, que sí va muy bien el tema del vino portugués con la comida mexicana, pero también ya empezar a meter la bodega Cabriz en espacios de retail, espacios, vinotecas sobre todo, como por ejemplo, que sería algún Prisa, alguna Naval, que también se vaya abriendo como dentro del mercado mexicano este segmento del vino portugués y del DAO, que es una región que no está tan representada aquí en México, en ese segmento de retail. Pues sí, que la gente vaya dando y vaya dando la oportunidad al vino portugués y los ve explorando, y porque sabemos que les va a gustar, ¿no? O sea, no son vinos muy alejados de lo que se conoce, pero también tienen su elegancia que al mercado mexicano le agrada bastante. Y como bien lo decías, un distintivo que los hace únicos y que aunque puedan tener algunas similitudes, los van a permitir diferenciar con esa identidad de vino portugués. Mi querido Eric, aplausos por el esfuerzo, por el emprendimiento, por los logros. A tu corta edad me parece que llevas un camino andado súper interesante en el mundo del vino y auguramos éxito total. Vamos a pasar a nuestra sección de cierre, que es una sección de preguntas rápidas, donde luego Edgardo se pone durísimo con las preguntas y te vamos a pedir que nos digas lo primero que te venga a la mente. Tú no le pienses mucho porque eso es lo divertido de esta sección. Adelante, mi querido tocayo. Tinto blanco. Blanco, ¿Douro o Dao? Douro. Turiga nacional o encruzado. Ay, híjole, en cruzado. ¿Tomarte el vinito junto al mar o frente a una chimenea? No, una chimenea. Frente al mar, una cerveza, la verdad, todavía. La botella portuguesa que más te ha sorprendido en tu vida. Sería el Moraes Rocha, reserva blanco que traemos. Ese es el que vuela la cabeza. ¿Cuál es la región portuguesa que consideras que está infravalorada en el mundo? El mundo, creo que podría ser Dao, pero también Madeira. Madeira, sus vinos fortificados de ahí, son vinos muy, muy buenos que siento que han sido un poquito opacados por el Oporto. Y por más que los defienda CR7, pues tampoco. Es como el ancla que tenemos, el nombre y el nacimiento de CR7, pero esa es una región que creo que tiene mucho potencial, solo que todavía no ha explotado tanto como podría. Un platillo mexicano que marida espectacularmente con vino portugués. Tiene que ser un pescado a las brasas, sí, un pescado a las brasas aquí mexicano o ceviche con un vino verde. Una uva portuguesa que todo amante del vino debería conocer y haber probado. Para mí, personalmente, diría que el Loureiro, pero la que es el intro a Portugal y que con eso te ayuda y te encanta Portugal, el Tauriga Nacional. Ok, la botella de la Jarrafeira que abrirías hoy para convencer a alguien de enamorarse de Portugal. Esa es buena porque es un blanco del Douro, que es de firmamento blanco del Douro. Y ayúdanos a terminar esta frase. ¿Portugal sabe a? Portugal sabe a mar. Yo diría que sabe a mar. Muy bien. Pues de nuevo, mi querido Eric Ramírez de La Jarrafeira, mil gracias por acompañarnos en este recorrido por Portugal, por sus vinos y por tu historia bastante singular. Mi querido tocayo. Dime, Eric, para aquellos que nos escuchan, ¿dónde encuentran tus vinos? ¿Cómo hacen para contactarte? Pues sí, con mucho gusto. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por invitarme, por la invitación y de tenerme aquí y abrirme el espacio. A nosotros nos encuentran en redes sociales como @lajarrafeira con J. Ahí ustedes pueden encontrarnos. Vamos a estar subiendo en los centros de consumo en los que estamos. Uno de ellos es Josema, que es uno con el que ustedes igual ya han tenido ahí el placer de asistir. Ahí tienen varias de nuestras etiquetas. También en otros centros de consumo, como la Charcutería, en la Nápoles.
si gustan comprar algún vino nuestro, estamos en la tienda en línea. También ahí dentro del mismo Instagram los lleva a la tienda en línea y ahí pueden hacer el pedido y nosotros se los enviamos al día siguiente. Oye, pues aprovechamos para mandarle ahí un saludo a Lino de la Charcu, a Marisol, la sommelier que atiende allí en la Charcu, y bueno, pues también a nuestros queridos amigos de Josema Enoteca, que claro, son buenos amigos también. Qué bonito que en este mundo de amigos coincidimos sí o sí en alguno de los lugares donde el vino nos lleva. Mi querido tocayo, recordarle también a quienes nos escuchan que vamos a tener evento clase magistral de Portugal muy pronto con la compañía de Eric Ramírez y los vinos de la Jarrafeira. Claro que sí, ahí será un gusto igual acompañarlos y platicar ahí sobre los vinos portugueses y que tengan la oportunidad de probarlos. Pues la cita está hecha y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.